Buenos días, jurado, docentes, estudiantes y demás personas presentes. Mi nombre es Julia Natalia Valencia Arias, estudiante del programa de Fonetología de la Universidad de Pamplona. Siguiendo la pregunta de investigación, ¿cuáles son las características lingüísticas del discurso oral en pacientes que presentan patología neurológica en la adultez? Surge mi pregunta de investigación. ¿Cuáles son las características lingüísticas del discurso oral que presentan los pacientes con afasia sensitiva en la adultez? Para dar respuesta a mi pregunta de investigación, se realizó una bitácora que está conformada por, primero, los resultados, segundo, análisis y discusión, tercero, conclusiones y cuarto, referencias bibliográficas. La elección de los artículos se llevó a cabo en base a las 4 fases de la metodología Prisma, que se expondrán a continuación en la tabla número 3. Como primera fase tenemos la identificación. Para ello se utilizaron las siguientes bases y estos fueron los resultados de la búsqueda. Como primero tenemos la base Saint Didier con 266 artículos, ICIELO con 20 artículos, Scopus con 26 artículos, ResearchGate con 115 artículos, PubMed con 4 artículos, al igual que DIANET con 4 artículos, para un total de 435 artículos. 6 de estos se encontraron duplicados. Como segunda fase tenemos la de Screening. Los artículos fueron seleccionados posterior a la lectura de títulos y resúmenes. En las bases primarias se encontraron Saint Didier con 20 artículos, ICIELO con 15 artículos, Scopus con 0 artículos, ResearchGate con 20 artículos, PubMed con 4 artículos, al igual que DIANET con 4 artículos. Y se tomó como base secundaria a Google Escolar con 4 artículos. Como tercera fase tenemos la elegibilidad, seleccionando los artículos posterior a la lectura completa, dando resultado. Saint Didier con 1 artículo, ICIELO con 5 artículos, Scopus con 0 artículos, ResearchGate con 1 artículo, PubMed con 0 artículos y DIANET con 3 artículos en las bases primarias. Y en la revisión de bases secundarias, como Google Escolar, se encontró 1 artículo, dando por terminado en la fase de inclusión con un total de 11 artículos para responder mi pregunta de investigación. Siguiendo con análisis y discusión, tenemos que la afasia es un estado patológico resultado de una amplia variedad de factores, como enfermedades cerebrovasculares, traumatismos, ACVs, tumores, entre otros. La función sensitiva estudia los mecanismos que nos permiten destacar los estímulos físicos, operación realizada por las vías sensoriales que transmiten la información a la corteza cerebral. El conjunto de síntomas relacionados con la alteración del lenguaje y la localización de la lesión determinarán el tipo de síndrome que el paciente presenta, los cuales han sido motivo de discusión desde inicios de la neuropsicología. A continuación se describirán algunas de las afasias que presentan dificultad sensitiva. Estos pacientes se describen como pobre y desorganizada en la parte de comunicación. En la afasia sensorial tenemos que genera que la capacidad para distinguir fonemas se encuentra severamente deteriorada. Además, suele haber afectación en áreas circundantes debido a la localización del daño. Esta afasia ha sido asociada con un déficit en el procesamiento de verbos irregulares. Tenemos la afasia semántica. En la afasia semántica, el factor alterado en este tipo de afasia es la síntesis espacial simultánea. También presenta errores en la morfología y en la sintaxis. Tenemos la afasia de conducción. Se produce como consecuencia de una lesión del fascículo arqueado que conecta el área de Broca y el área de Wernicke. También tenemos como característica de esta el lenguaje parafásico. La capacidad de repetición se encuentra comprometida. La capacidad de comprensión es normal o casi normal. Tenemos la afasia sensorial transcortical. En esta se afectan las cortezas de asociación auditiva y visual y las cortezas terciarias supramodales. La facilidad de repetir el lenguaje que escuchan es la característica más clara
para distinguir a estos pacientes con afasia sensorial transcortical de aquellos con afasia de Wernicke. Tenemos la afasia progresiva primaria, que se caracteriza por la preservación inicial del funcionamiento en las otras áreas cognitivas, mientras se ve deteriorada la autonomía del individuo de forma significativa. Tomando esto como referencia, algunas de las características que se encuentran afectadas en el discurso son: primero, la influencia; segundo, la comprensión; tercero, la repetición; cuarto, comprometerse en cualquier tipo de conversación; también errores en la sintaxis y ecolalia. Se tomaron las características lingüísticas de cada afasia y fueron distribuidas en los componentes del lenguaje: el fonético-fonológico, el morfosintáctico, el semántico y el pragmático. Como primero tenemos el fonético-fonológico. En este, los pacientes con afasia de Wernicke presentan pérdida del oído fonemático, que es el uso inapropiado de la entonación no afectiva, que es la incapacidad de distinguir sonidos del lenguaje de cualquier otro ruido. También se presenta el uso inapropiado de la entonación no afectiva o lógica, que juega un papel fundamental en la comunicación oral, aprovechando el tono de voz normal, que tiene amplios registros para dar mayor vigor a nuestras comunicaciones, como por ejemplo expresando, interrogación, suspenso, firmeza, determinación, confianza o para exponer sugerencias. En la afasia semántica, la estructura acústica del habla se preserva. Se tienen en cuenta el tiempo, la frecuencia, la amplitud y la combinación de estas. En el morfosintáctico tenemos que en pacientes con afasia de Wernicke su habla es fluida, pero desorganizada. En la afasia sensorial siguen reglas de composición morfológica y la creación de neologismos. Las dos anteriores características nombradas se analizan en un caso clínico de un estudio de 4 pacientes con afasia sensorial, 3 hombres y una mujer. La investigación buscaba analizar si la construcción de los neologismos seguía las reglas de composición morfológica o simplemente era el resultado de formar una oración simple, dando como respuesta que sí, los neologismos seguirían un patrón de construcción morfológica acorde con las reglas de la lengua. Podríamos sostener que sí existen operaciones simbólicas subyacentes y no de forma espontánea, a diferencia de la afasia semántica, que presenta errores en este componente. Pacientes con afasia de conducción presentan la repetición de morfemas altamente comprometida, sobre todo en el caso de los logotomas, que es un sonido vocálico generalmente sin significación, constituido primero por una consonante, una vocal intermedia y una consonante como final. En el componente semántico se refiere al significado de las palabras. La cognición semántica se define como un sistema de procesos cognitivos implicados en el uso, manipulación y generalización del conocimiento conceptual, adquirida a lo largo de la vida. En pacientes con afasia semántica no se presenta alineación del significado de la palabra, es incapaz de relacionar el sistema lógico-gramatical, ya que muestran mayores dificultades en el procesamiento de palabras abstractas en comparación con el de las palabras concretas. También se hace evidencia la asociación ante conceptos débilmente relacionados, como por ejemplo, al asociar un carro con una hormiga, ya que se clasifican en diferentes categorías semánticas, o cuando la asociación es una cualidad específica como el tamaño, el color, la forma. Complementando a este análisis, traemos a colación la afasia sensorial, que presenta un déficit profundo en el sistema léxico, creando neologismos. Cabe destacar que las afasias presentan falencias en la semántica, van a presentar fallas en la denominación y en la memoria, afectando la comprensión de las fases extensas. En el componente pragmático, en pacientes con afasia de Wernicke, el componente pragmático puede estar alterado, pero no determina que el paciente entienda lo que se le está preguntando
o pidiendo de una respuesta. Para ello utiliza las conductas no verbales, la cual lleva a cabo la interacción tanto de movimientos de manos, de dedos, de cabeza, brazos, gestos faciales e incluso los movimientos de los pies, revelando un compromiso en mantener cualquier tipo de conversación. Estos datos fueron recogidos por medio de una entrevista semiestructurada de tipo médico-paciente, donde se llevó a cabo una comunicación lo más natural posible, haciendo énfasis en el que en el comienzo de su rehabilitación terapéutica su nivel de interacción con el interlocutor eran mínimas, ya que en ese momento su producción lingüística estaba llena de parafraseas y neologismos, aportando en primer lugar que a pesar de que los déficits lingüísticos son evidentes, los pacientes que utilicen elementos estructurales no verbales que contribuyan con su interacción no se pueden considerar que son incapaces de mantener el control y el turno conversacional. En la afasia sensorial transcortical, la información que transmite es poco relevante y es común encontrar ecolalia repitiendo lo que escucha de su interlocutor. Esta es la característica con la que se puede diferenciar fácilmente de la ya nombrada afasia de Wernicke. Estudios en sujetos con afasias posteriores, ya sea una afasia de Wernicke, afasia sensorial transcortical, una afasia de conducción o una afasia de primaria progresiva, pueden ofrecer conocimientos importantes para el tipo de uso del lenguaje de algunos pacientes esquizofrénicos, porque en ambos casos, al menos en la superficie del discurso, se verifica una adecuada estructuración sintáctica con impresión general de jerga absurda y menor conciencia de las propias dificultades o problemas. Ambos presentan problemas en el uso del lenguaje figurativo. Estos estudios fonotológicos demuestran que otros síntomas son frecuentes en las afasias y en la esquizofrenia, a saber, estereotipia verbal, voz plana, dinámica verbal alterada, también la colalia, la frecuencia fundamental alterada, trastornos pragmáticos y trastornos de las funciones ejecutivas. Igualmente, proponen que la intervención temprana favorece resultados terapéuticos positivos en ambas patologías. La intervención fonoaudiológica. La rehabilitación es el acontecer más importante de la enfermedad. Es básicamente volver a enseñar las habilidades perdidas, enfatizando en el empleo de los canales intactos o poco afectados de cada afasia del lenguaje para compensar el funcionamiento de otros canales. Para esto se utilizan varios procedimientos, algunos ya estructurados y otros que se llevan a cabo teniendo en cuenta la forma específica de afasia y su sintomatología clínica propiamente. En la afasia sensitiva se busca la reestructuración del análisis acústico y semántico, también la rehabilitación de la comprensión de las frases, las oraciones y el discurso, también rehabilitación de los trastornos articulatorios y gramaticales, rehabilitación del oído fonemático, el análisis y síntesis de los sonidos del lenguaje y buscar la disminución de neologismos. El objetivo de la rehabilitación fonotológica en la afasia sensitiva es promover que el paciente pueda llevar a cabo la interacción, ya sea con ayuda de conductas no verbales, hacer sentir al paciente que es proactivo ante la sociedad, que su enfermedad no es un impedimento para ejecutar el acto comunicativo, mejorando su vida intrapersonal e interpersonal. Como conclusiones, tenemos que la afasia es el estado patológico donde se altera el lenguaje, por lo que el discurso oral de las personas que lo padecen se ve afectado. Teniendo en cuenta la clasificación de afasias sensitivas, los componentes del lenguaje se encuentran afectados por la lesión cerebral, ya que no se permite la operación realizada desde las vías sensoriales para transmitir la información al cerebro.
comprometidas en las funciones sensitivas presentes, dificultad en el movimiento de ejercer el acto comunicativo, algunas con características semejantes y otras en las que su lugar de lesión son diferentes. Agradecimientos al docente que nos acompañó en la realización de este proyecto, a mis compañeras de grupo, a todas las personas que hicieron parte de esta investigación, a mi familia y a Dios. Muchas gracias.